En este video mostramos lo que sucede cuando los arrogantes desafían a luchadores de verdad y suben al ring creyendo tener una oportunidad. Desde luchadores callejeros que llegan a los gimnasios con grandes egos, hasta aspirantes sin entrenamiento que se enfrentan a atletas profesionales, estas humillantes derrotas son una llamada de atención para cualquiera que subestime la verdadera habilidad y experiencia. Observa el caos que se desata cuando el exceso de confianza se topa con la cruda realidad. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Apóyanos para seguir trayéndote más contenido increíble. Este culturista despiadado entra a un gimnasio de Jiu-Jitsu y desafía a un cinturón negro, creyendo ingenuamente que su imponente musculatura compensará su falta de técnica y experiencia en la disciplina. Confiado en su fuerza bruta, subestima la destreza y el conocimiento táctico de su oponente, sin imaginar la lección que está a punto de recibir en el arte del combate. Bradley Mark, influencer de fitness y presentador de un podcast, no puede evitar preguntarle constantemente a los luchadores profesionales que invita a su programa si podría vencerlos en una pelea callejera. Con una mezcla de curiosidad y confianza en su propia capacidad física, insiste en debatir sobre estrategias de combate y comparar su fuerza con la experiencia de sus invitados, sin darse cuenta de que el entrenamiento y la técnica suelen pesar más que la simple musculatura en un enfrentamiento real. Esta cinturón azul de Jiu-Jitsu resuelve con rapidez un enfrentamiento contra una culturista profesional y un hombre promedio. Con una combinación de técnica, velocidad y estrategia, logra imponerse a pesar de la diferencia de tamaño y fuerza bruta de sus oponentes. Mientras la culturista confía en su poder físico y el hombre común en su instinto, la practicante de Jiu-Jitsu demuestra la efectividad de su disciplina, controlando cada movimiento con precisión y dejando en claro que en el combate, la técnica supera la fuerza descontrolada. Este tipo, sin ningún tipo de entrenamiento en artes marciales, cree ingenuamente que tiene una oportunidad contra una peleadora profesional. Confiado en su tamaño, fuerza bruta o simple determinación, subestima por completo la habilidad, disciplina y años de experiencia de su oponente. Lo que comienza como un desafío lleno de arrogancia, pronto se convierte en una lección dolorosa, donde la peleadora demuestra con contundencia que la técnica, la estrategia y el control siempre superan la fuerza sin dirección. Un entrenador de levantamiento de pesas pensó que sería una idea inteligente desafiar a un entrenador de boxeo a un combate. Confiado en su fuerza y resistencia, creyó que su potencia física le daría ventaja sobre la rapidez y técnica de su oponente. Sin embargo, pronto descubrió que la capacidad de levantar grandes pesos no equivale a saber esquivar golpes, moverse con agilidad o lanzar combinaciones precisas. Lo que comenzó como un desafío basado en el orgullo, terminó convirtiéndose en una lección humillante sobre la importancia de la técnica y la experiencia en el combate. Este hombre, vistiendo jeans, asegura que puede enseñar boxeo mejor que un entrenador profesional. Confiado en su instinto, subestima la experiencia y técnica del verdadero experto. Sin embargo, cuando intenta demostrarlo, su falta de habilidad queda rápidamente en evidencia. Un autoproclamado luchador callejero invicto entra a un gimnasio de boxeo y desafía al entrenador a una pelea. Confiado en su supuesta experiencia en peleas fuera del ring, cree que su instinto y fuerza bruta serán suficientes para imponerse. Sin embargo, subestima la precisión, velocidad y técnica del entrenador, quien, con facilidad, le da una lección sobre la diferencia entre pelear sin reglas y el verdadero arte del boxeo. Si te está gustando, dale like, comenta y comparte. Tu apoyo es muy importante y ayuda a que más personas puedan disfrutar del contenido. Este tonto borracho elige la pelea equivocada al enfrentarse a un boxeador profesional y, en segundos, recibe una lección dolorosa. Su valentía impulsada por el alcohol no fue suficiente frente a la habilidad y experiencia de su oponente.
una luchadora de la UFC derriba con facilidad a un físico-culturista de 120 kilos. A pesar de su impresionante tamaño y musculatura, el físico-culturista subestima la destreza, técnica y experiencia de la luchadora. En cuestión de segundos, ella utiliza su agilidad y habilidades de combate para derribarlo, demostrando que la fuerza física no siempre es suficiente en un enfrentamiento real. Este supuesto peleador callejero invicto desafía a un luchador de 17 años, pensando que sería un enfrentamiento fácil debido a su confianza en su experiencia en peleas callejeras. Sin embargo, subestima la habilidad y el entrenamiento del joven luchador, quien, a pesar de su corta edad, posee una destreza y técnica que dejan en evidencia la falta de preparación del invicto. En cuestión de minutos, el joven demuestra que la experiencia en el ring y la técnica siempre superan la fuerza bruta y la arrogancia. Este supuesto peleador callejero invicto desafía a un luchador de 17 años, pensando que sería un enfrentamiento fácil. Este hombre pensó que realmente podría vencer a un luchador profesional de MMA, confiando en su fuerza y en su experiencia en peleas informales. Sin embargo, al enfrentarse al luchador, fue rápidamente humillado en segundos. El luchador de MMA, con su habilidad técnica, rapidez y control en el combate, lo derribó con facilidad, demostrando que la técnica y el entrenamiento especializado superan cualquier suposición errónea basada únicamente en la fuerza física. Este tipo pensó que tenía el control de la situación hasta que la chica lo empujó con una patada giratoria directamente en la cabeza. En ese momento, quedó claro que no estaba preparado para un combate real. Subestimó tanto la habilidad como la velocidad de su oponente, y en un abrir y cerrar de ojos, lo hizo sentir el poder de su técnica. Sin duda, no estaba listo para enfrentar a alguien con tanta destreza. Un tipo pensó que podría desafiar a un luchador de MMA, pero rápidamente se dio cuenta de que no era tan fácil como parecía. Confiado en su propia fuerza y habilidades, creyó que su experiencia en peleas informales sería suficiente. Sin embargo, pronto descubrió que la técnica, la rapidez y el control de un luchador profesional de MMA superaban por completo cualquier suposición errónea que tuviera sobre el combate. En pocos segundos, quedó claro que no estaba preparado para enfrentar a alguien con esa clase de destreza y entrenamiento. Este hombre estuvo enviándole mensajes al luchador durante semanas, insistiéndole para tener una pelea con él. Finalmente, cuando se presentó la oportunidad, creyó que podría tener alguna posibilidad, pero fue humillado rápidamente. A pesar de su insistencia y confianza en su fuerza, el luchador demostró con rapidez que la técnica, la agilidad y el entrenamiento especializado superan cualquier tipo de arrogancia. En solo unos minutos, el hombre se dio cuenta de que no estaba preparado para enfrentar a alguien con tanta habilidad y experiencia en el combate. Imagina conducir una hora entera solo para buscar pelea con un entrenador profesional, lleno de confianza y arrogancia, y terminar recibiendo una paliza. Pensando que su fuerza o valentía serían suficientes para enfrentarse a un experto, no imagina lo que le espera. En pocos minutos, el entrenador, con años de experiencia y habilidad, lo pone en su lugar, mostrándole que la técnica y el entrenamiento siempre superan la impulsividad y la falta de preparación. La lección es clara: subestimar a un profesional puede salir muy caro. Eso es lo que pasa cuando la estupidez se encuentra con la habilidad. La arrogancia y la falta de preparación no tienen oportunidad frente a la destreza y el conocimiento. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y compartirlo para que más personas puedan ver cómo la técnica siempre supera la imprudencia.